Eh, hemos concluido ya la saga de la carta a los colosenses y vimos cosas muy interesantes en la carta a los colosenses, ¿verdad? Fuimos exhortados, fuimos sacudidos, fuimos confrontados y tuvimos grandes enseñanzas. Ahora vamos a empezar una nueva saga de predicaciones con el tema la formación, el crecimiento y el propósito de la iglesia. ¿Sí? Para esta mañana vamos a empezar con el tema el ministerio de Jesús, ¿verdad? Así que pues bienvenidos sean todos, prepárense, agárrense bien de sus asientos, abróchense los cinturones, porque si pensaron que la carta a los colosenses estuvo intensa, estos temas también nos van a sacudir como la montaña rusa. ¿Alguna vez se han subido a la montaña rusa? ¿Sí? ¿No? Por seguridad no nos subimos. Ok, bueno. Pues aquí también por seguridad, agárrense bien. ¿Sí? Vamos a orar antes que cualquier otra cosa para ponernos en las manos del Señor y sea Él el que guíe este mensaje. Padre bendito, Señor nuestro, muchas gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos presentes en esta mañana. Gracias por todos tus hijos, los que tú has rescatado. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad de compartir tu palabra. Dejamos en tus manos este mensaje, que sea tu palabra la que esté hablando a nosotros. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibirla, no solamente como información, no solamente como instrucción, sino, como dice tu palabra, que parta, que penetre hasta lo más profundo y parta las coyunturas, discierna los corazones y los pensamientos más profundos. Señor, que haga mella en nuestro corazón y en nuestra mente el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Bien, para hablar de la formación de la iglesia, es imprescindible que hablemos sobre el ministerio del Señor Jesús. ¿Estás de acuerdo? La cuestión es en dónde empezamos. ¿Dónde podemos empezar? ¿Cuál es el momento clave en donde nosotros podemos decir, aquí, en este punto, esta acción es lo que determina el inicio del ministerio del Señor Jesús? Tenemos una idea clara, un punto base, podemos decirlo así, en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Lucas 3, capítulos 21 al 23 nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Gracias, David. Gracias. También Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, era como de 30 años, ¿verdad? Y hay muchas cosas muy importantes que nos dice este texto, pero que las vamos a ir viendo, ¿verdad? El bautismo, el Espíritu Santo, son temas centrales de la Biblia. Hoy nos vamos a enfocar en el ministerio del Señor Jesús. Habrá tiempo para profundizar más en cada uno de estos temas. Entonces, lo que nos dice este texto en este momento es que Jesús era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Y vamos a hablar de algunas cuestiones técnicas para enriquecer el contexto. El lugar
donde encontramos todo acerca de la vida del Señor Jesús, son los evangelios, ¿sí? Y cada uno presenta los hechos de una manera muy particular, desde la perspectiva de aquel que está escribiendo, de aquel que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio. El texto que acabamos de leer está tomado del Evangelio según Lucas, que de hecho es uno de los más detallados. Es uno de los evangelios que contiene información muy detallada sobre gobernantes, sobre los tiempos que eran, sobre horarios, sobre lugares, sucesos, tradiciones, costumbres. Presta mucha atención a los detalles y nos da mucha información acerca de eso. Miren cómo nos dice, y Jesús era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Hay algunos detalles que encontramos en el Evangelio de Lucas que no vamos a encontrar en otros evangelios, ¿verdad? En este caso, Lucas empieza expresando la necesidad apremiante de escribir estas cosas en orden. Así empieza Lucas. Dicho con sus propias palabras, ahí en el capítulo 1, versículo 3, nos dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Entonces, Lucas dice, me ha parecido bien escribir esto, pero no escribirlo así como quien se acuerda de algo vagamente, sino dice, con diligencia todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden. Dios puso en el corazón de Lucas escribir esto de una manera detallada, estudiada, profundizando, en orden, desde el origen. Ya vimos, por ejemplo, durante toda la saga de la carta de los Colosenses, vimos cómo en aquella época había muchas herejías, ¿verdad? Muchas doctrinas, muchas filosofías. Después del tiempo en el que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y la obra de los apóstoles empezó a extenderse, empezaron a surgir muchos textos de muchos escritores. ¿Cómo podían las personas en esa época distinguir entre un texto inspirado por Dios y un texto que hoy en día llaman apócrifos, ¿verdad? Porque no encaja con el concepto de la Biblia, no encaja con el concepto de las enseñanzas que el Señor Jesús dejó, con todo lo demás que mencionan las profecías en el Antiguo Testamento. Y por eso es muy importante que Lucas dice, me ha parecido bien investigar todo con diligencia, ¿verdad? Investigar todo y escribirlo desde su origen y por orden. ¿Cómo empieza Lucas? Acuérdense, estamos mencionando algunas cuestiones técnicas para ponernos en contexto. Lucas empieza con la noticia, voy a decirlo a grandes rasgos, ¿verdad? No vamos a ir detalladamente. Ya Lucas lo escribió detalladamente. Si quieres tener más detalle, te invito a que abras el Evangelio según Lucas y lo leas todo, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el final. Para fines prácticos, vamos a utilizar las cosas que nos sirven al tema del ministerio del Señor Jesús. Y Lucas empieza con la noticia de que Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo. Y este hijo sería Juan el Bautista, ¿verdad? Es algo notorio porque Elizabeth y Zacarías eran hombres mayores, ¿ya? De manera natural, no había manera de que pudieran procrear. Sin embargo, van a tener un hijo, Juan el Bautista. Lucas menciona también, por ejemplo, que Jesús nace en Belén de Judea, aunque sus padres José y María son de Nazaret, ¿verdad? Y esto es muy importante porque de esta manera se cumple la escritura. Acuérdense, voy a dar varia información, pero no perdamos de vista que nuestro tema es el ministerio del Señor Jesús. Y es importante, puede parecer que no, a lo mejor te puede parecer que estoy divagando un poco,
pero hay un propósito por el cual estoy mencionando cada una de estas cosas. Es importante que Lucas diga que Jesús nació en Belén, aunque sus padres son de Nazaret y viajaron para la fiesta, y nace en Belén. Y con esto se cumple la escritura. ¿Cuál escritura? La que viene allí en Miqueas 5:2, ¿verdad? En Miqueas 5:2, te voy a dar tiempo si lo estás buscando para que llegues ahí. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Maravillosa profecía que se cumple. Con el simple hecho, Lucas nos está dejando un rastro, nos está dejando miguitas para que nosotros no perdamos de vista cómo es que sucedieron todas estas cosas. Dice, Jesús nace en Belén, porque el Mesías que estaban esperando tenía que nacer en Belén. Y lo dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, ¿verdad? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No puede estar hablando de un hombre, no puede estar hablando de un rey de este mundo, porque los reyes de este mundo no tienen sus días desde la eternidad, ¿verdad? Todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de vencimiento. La fecha de nacimiento la sabemos, la de vencimiento no lo sabemos, ¿verdad? Solo Dios la sabe, pero la tenemos. Bueno, de vencimiento físico, material, ¿verdad? Porque si somos hijos de Dios, ya no, ¿verdad? Ya no tenemos fecha de vencimiento, tenemos vida eterna. Muy bien, años más tarde Jesús se encuentra con Juan el Bautista y es bautizado por Juan el Bautista. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Este hecho también es significativo porque se revela lo que fue dicho al Bautista. Esto le fue dicho, le fue revelado a Juan el Bautista y que se menciona en el Evangelio según Juan, ¿verdad? Que reconocería el Mesías por una seña particular. Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Detalle importante, muy importante, ¿verdad? Dice Juan, yo no le conocía, pero el que me mandó, ¿y quién mandó a Juan el Bautista? El Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Padre. Él es el que le dice a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso justamente fue lo que sucedió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo dice la Biblia? ¿Están seguros de eso? Sí, vamos a leerlo. En Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22 nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Fíjense, esto sucedió en Juan. Ahora Lucas nos está diciendo esto, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo sobre él, o sea, sobre Jesús, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Verdad? Se están cumpliendo las cosas. Lo que Dios dice sobre Jesús, todo está cayendo sobre él, ¿verdad? Como un terreno empinado, cuando tienes un terreno a dos aguas, así, cae el agua y todo cae en el centro. Así es con el Señor Jesús. Todo lo que se ha dicho está cayendo sobre él. Y esto no es cosa menor. No es decir, pues bueno, pues qué padre, ¿no? Qué bonito, qué cosa bonita. No, tiene todo un trasfondo. Uno de ellos, lo vimos también en el estudio del Evangelio de Juan, es
para que las personas creyeran, para que el pueblo de Israel tuviera todas estas cosas de manifiesto y dijeran, claro, Él es el Mesías. En Él se han cumplido las promesas, ¿verdad? Hubo quien sí creyó, ¿verdad? Como Nicodemo, como José de Arimatea, como otros, que eran fariseos, estaban dentro en el núcleo del poder político religioso y aún así creyeron. Prefirieron a Dios porque entendieron lo que decía la Escritura. Bueno, esa es una de las partes importantes por lo cual se menciona todo esto, pero también hace énfasis en el ministerio que está haciendo el Señor Jesús, ¿sí? Él es el encargado, Él es el grande, Él es el cumplimiento. Después de esto, Jesús empieza a llamar a sus discípulos, ¿verdad? Es bautizado y empieza a llamar a sus discípulos. El Evangelio según Mateo, esto fue con respecto a Lucas. El Evangelio según Mateo es un poco diferente. Empieza con la genealogía, es decir, con todo el árbol genealógico de Jesús hasta llegar a Abraham, ¿sí? Habla de la anunciación, la visitación de los magos de Oriente, lo cual solo se menciona en Mateo, y el nacimiento de Jesús y las peripecias de Jesús y María en Egipto. Narra la vida de Juan el Bautista y su encuentro con Jesús, ¿sí? El empiezo es un poco diferente, pero menciona la genealogía también de Jesús. Cosas importantes, a veces lo leemos de paso y nos perdemos en los detalles, pero son detalles que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vemos cuál es el ministerio del Señor Jesús. Mateo 3, 11 y 12 nos dice, yo a la verdad, hablando de Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero que Él viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está revelando la razón por la cual el Señor Jesús está aquí, ¿verdad? Dice quién es, lo señala y dice, miren, yo bautizo en agua, pero este que viene tras mí va a bautizar con el Espíritu Santo. Todo está señalando, están poniendo flechas color neón, fosforescente, grandes, en la persona del Señor Jesús. Jesús es bautizado por Juan y sucede lo mismo que pasa en Lucas, con algunos detalles extra, claro, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo 3, del 16 al 17. Mateo 3, del 16 al 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Ya vimos dos sucesos importantes, significativos, el bautismo de Jesús, la manifestación de Jesús hacia el mundo, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, está a punto de empezar su ministerio, y Dios dice, este es, a Él escuchan, en Él me complazco. En el Evangelio de Mateo vemos que después de este suceso, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿verdad? Lo cual, dicho sea de paso, solamente Mateo lo narra con detalle, ¿verdad? Esa narración, esa narrativa que tú recuerdas ahí, el diálogo que tiene Satanás con Jesús y que es tentado, solamente lo vemos en Mateo. Porque en Marcos, si bien hace mención, si bien se hace mención de esto, no nos dice cómo fue, ¿verdad? Ni cómo reacciona Jesús ante ellos. Simplemente nos dice, es llevado, es tentado. Pero Mateo sí nos dice todo, cómo sucedió. Por otra parte, después de ser tentado, el Señor Jesús fue a Galilea para cumplir la Escritura y se puso a trabajar.
Son partes técnicas. Yo sé que a lo mejor es un poquito tedioso, pero es importante que nosotros captemos, capte nuestra atención todas estas cosas que vamos viendo y que muchas veces pasamos por alto. Fíjate lo que dice Mateo 4, 16 al 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una preparación, hay una antesala, hay un preludio, ¿verdad? Estamos seguros de que este es el que había de venir. Hubo un bautismo. Primero Juan el Bautista viene y dijo: yo no soy, yo solamente vengo a preparar el camino del Señor, pero el que viene tras de mí, ese sí es. ¿Y cómo vamos a saberlo? Cuando lo bautice, va a haber una manifestación, ¿verdad? El Señor va a decir, se va a posar sobre él el Espíritu Santo, y luego la voz dice: este es mi Hijo amado, este es. Y después de eso el Señor Jesús empieza a predicar su mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red porque eran pescadores, ¿verdad? Empieza a decir su mensaje y empieza a llamar a sus discípulos. En cuanto al Evangelio según Marcos, ¿sí?, porque ya vimos Lucas, Mateo, Marcos va directo al grano en el cumplimiento de las Escrituras y la obra de Juan el Bautista, y va directo al bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio, ¿verdad? Lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículos de 9 al 11, donde dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así o más claro, ¿verdad? Ya lo escuchamos 3 veces. En Marcos, después de esto, el Señor Jesús es llevado al desierto para ser tentado, y cuando hubo salido victorioso de la tentación, empezó su ministerio. No sé si vas notando un patrón en todo esto, porque hay un objetivo, no nada más. Mi intención no era aburrirte con todos los textos que te estoy leyendo. Lo que quiero es que notes el patrón que hay. Estamos hablando del ministerio del Señor Jesús. Y cuando hay un ministerio, hay que señalar a alguien, hay que prepararlo, hay que capacitarlo, va a venir prueba, ¿verdad? Y empieza el ministerio. En Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, podemos ver que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el mensaje que nosotros predicamos hasta el día de hoy? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el ministerio del Señor Jesús, es el mismo que nos dejó a nosotros, y lo vamos a ver. ¿A dónde quiero llevarte con todo esto? El ministerio del Señor Jesús no fue algo improvisado, no fue algo al azar. Fue un plan de Dios bien estructurado, bien orquestado, profetizado y a la perfección ejecutado por el Señor Jesucristo. Esto es algo que ya se venía preparando. No fue algo que se le ocurrió a Dios y dijo: es que esta creación que tengo yo, sí la amo mucho, pero ya no sé qué hacer con ellos. Les pongo por aquí, me salen por allá y bueno, se me adelantan. No, nadie se le adelanta a Dios. Lo que sea que tú hagas, aunque tú digas: no, pero es que yo soy un mago muy especializado y soy un profesional y no hay nadie como yo en el arte de la prestidigitación, y miren,
vean esta mano y ya no vieron lo que pasó con esta. Nos engañaste a todos, pero a Dios no, ¿verdad? Dios ya sabe lo que ibas a hacer después de eso, en la tarde de ese día, al día siguiente y por el resto de tu vida. Ya lo sabe. Dios ya tenía todo este plan preparado, un plan de amor, un plan de salvación para que su Hijo viniera y predicara el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Su plan fue siempre la salvación de su creación a través de un servicio. Porque eso es lo que significa ministerio. Si estamos hablando del ministerio del Señor Jesús, estamos hablando de un servicio que hace el Señor Jesús. Diaconía en el texto original griego. Diaconía, ¿les suena la palabra diaconía? Hay muchas congregaciones en las que a los servidores se les llama diáconos. ¿Por qué creen que se les llama diáconos? Porque sirven. Porque son los que sirven, ¿verdad? Son, si bien el llamado a servir es para toda la iglesia, el diaconado se da para aquellos que van teniendo mayor compromiso, mayor responsabilidad. No es subir un peldaño, no es subir el estatus, ¿verdad? Al contrario, el Señor Jesús estaba sirviendo al Padre para llevar a cabo su plan de amor. El Señor Jesús estaba sirviendo. El ministerio del Señor Jesús era un ministerio de servicio. De la misma manera, cuando alguien tiene un ministerio en la iglesia, y quiero que prestemos mucha atención en esto, cuando alguien tiene un ministerio en la iglesia, no importa cuál sea el ministerio, no importa, no es el jefe, no es el que manda, no está por encima de los demás, es el que sirve, está prestándole un servicio a Dios y a los santos. El pastor, el maestro, no es el jefe, es el primer servidor de todos. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, si alguno quiere ser el mayor entre todos, que sea que, ¿el qué? El menor de todos y el servidor de todos, ¿verdad? Así que el pastor, el maestro, el maduro en la fe, es el que tiene que poner el ejemplo de servicio a la congregación. ¿Por qué razón? Porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Ese fue el ejemplo que Él nos dio. El ministerio o el servicio del Señor Jesucristo incluyó como parte concluyente, ¿verdad?, su crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Sin embargo, en la parte inicial de su ministerio fue predicar el arrepentimiento y creer en las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Para nosotros, ahora, el mensaje de salvación es que Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Ya vino, ya pagó, ya murió, ya resucitó, ya ascendió. Pero en este momento, cuando el Señor Jesús está haciendo su ministerio, ¿cuáles son las buenas noticias? Ya está aquí el Mesías. Ya está aquí. El plan está puesto en marcha. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que trae las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, parte del ministerio también del Señor Jesús era escoger a los que habían de continuar con el servicio a Dios y darles instrucciones para el organismo vivo que Él mismo llamaría iglesia, que significa congregación, ¿verdad? Porque la palabra iglesia es una palabra que viene del griego eclesia, que significa congregación, ¿verdad? Significa los que son llamados, un llamado.
y todos los que estamos aquí nos estamos congregando. Un grupo de personas en todo el mundo que se juntan para ministrarse unos a otros. Un grupo de personas en todo el mundo. ¿Tú puedes ver aquí a todo el mundo? No, ¿verdad? Pero en todas partes, en todo el mundo, como tú y como yo, hay personas que se están congregando, que han atendido al llamado para juntarse, para escuchar el mensaje de la palabra, para edificarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, porque ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Fíjense cómo Jesús, el Señor Jesús, siendo el Rey de todo el universo, tomó la forma de siervo. El Rey de todo el universo. No tomó en cuenta el ser igual a Dios, el estar allá, ¿verdad? En el cielo, como cosa a que aferrarse. No dijo, no, pues si yo ya tengo mi buena parte aquí, ya estoy reinando, ¿verdad? Por mí se crearon todas las cosas. ¿Por qué habría yo de ir a salvar a un montón de personas que son enemigos de Dios? Que lo que hacen es blasfemar el nombre de Dios. Que lo que hacen es renegar de Dios. Que lo que hacen es pecar a diestra y a siniestra sin importarles nada. ¿Por qué? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué habría de tomarme yo esa molestia? Hay una razón. ¿Y tú sabes cuál es? Es el amor. Porque el amor no se da a quien lo merece, ¿verdad? ¿O sí? ¿Nosotros nos merecíamos el amor de Dios? Claro que no. Pero Él nos derramó su amor, su gracia, y nos puso ejemplo. Su ministerio es el reflejo del ministerio que debemos tener cada uno de nosotros. ¿Qué eres? ¿Qué puesto tienes en la congregación? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres el más maduro? ¿Eres al que todos le piden consejo? ¿Eres al que todos se acercan para que les enseñes? Ok, eso está perfecto, ¿verdad? Es parte del ministerio, pero debes empezar siendo ejemplo de servicio y de humildad para todos. Para todos. Porque el Señor Jesucristo, el Rey del universo, eso fue lo que hizo. Él mismo lo dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y no lo dijo de dientes para afuera, ¿verdad? No dijo, no, yo no vine a servir, sino a ser servido, y fue y se sentó en el trono. No vino aquí a este mundo y dijo, a ver, legiones de ángeles, desaparezcanme de toda esta bola de pelafustanes que nada más se la pasan ofendiendo a Dios. No, ¿verdad? Cuando iba camino al Gólgota que lo golpeaban, ¿qué hizo? Se levantó y demostró todo su poder. Hizo así y todos los soldados romanos desaparecieron. No, ¿verdad? Entendió que parte de su ministerio estaba el sufrimiento. Estaba el sufrimiento. Y no lo ocultó. No engañó a sus discípulos. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Yo no recuerdo, corríjanme si me equivoco, por favor, con toda confianza. Yo no conozco, nunca he leído ningún pasaje en la Biblia que diga que nosotros hemos venido a este mundo a ser felices, a gozar de la vida, a vivir una vida placentera. Yo quiero que me lo muestren, ¿no? Y si alguien lo ha visto, porque yo no. Lo que sí he leído es que el Señor Jesucristo padeció terriblemente por mí para tomar mi lugar, el que yo debía tomar, y pagó por mis pecados. Y por la fe en Él, ahora tengo vida eterna. Y sufrió. Y Él era el Rey del universo. Era el Rey, no hay nadie por encima de Él. ¿De qué tengo yo que jactarme? Tengo un ministerio, que mi ministerio sea como el de Jesús, ¿verdad? Sufrido. El ministerio del Señor Jesús dejó un legado permanente después de 2000 años que se refleja en su iglesia visible y en su iglesia invisible, ¿verdad? La iglesia visible es esta. Voltea a tu lado. Iglesia,
Somos iglesia, ¿verdad? La iglesia no es esto. La iglesia no es esto. La iglesia somos tú y yo. Donde quiera que estemos tú y yo, aunque no haya carpa, aunque no haya audio, allí está la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia invisible también, en todas partes, en todo el mundo. Hay lugares en donde no pueden estar sentados como tú y yo, cómodos en una silla, donde no pueden estar hablando con parlantes, donde tienen que leer un fragmento de la Biblia, memorizarlo y tirarlo, porque está prohibida la Biblia. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo que el Señor Jesucristo vino a predicar. Pensemos en todo lo que pasó el Señor Jesús para iniciar su servicio al Padre. Pensemos, recordemos, meditemos realmente. Tuvo que esperar como 30 años, ¿verdad? Para tener la edad adecuada para empezar, sujetándose al Padre. Y no inició, como ya lo comentamos, ¿verdad? No estaba así, como los caballos de carreras esperando a que les abran para correr, así de ya, no, ¿verdad? Ahora sí ya, ahora sí ya voy a empezar mi ministerio, mortales pecadores, desobedientes, perversos, ahora sí van a saber quién soy yo, ¿verdad? Ahora sí me van a conocer. No empezó así, pudo haberlo hecho, con justo derecho pudo haberlo hecho, nos lo merecíamos, y Él es el Rey del universo, pero no, lo que hizo fue sujetarse al Padre en todo, viviendo todas las experiencias que vivimos tú y yo como humanos. No tenemos pretexto de decir, pues sí, qué chiste, pues si Él no sentía dolor, pues qué chiste, si Él, bien fácil, no, tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor, fue abandonado, fue maltratado, fue traicionado, fue asesinado. Y todo esto injustamente. Tú y yo podríamos merecerlo, ¿verdad? Tú y yo podríamos merecer que nos pase todo esto, pero el Señor Jesús injustamente pasó por eso, y Él estuvo a la altura de cada una de estas situaciones. Isaías 53:3 nos dice algo revelador. Te voy a leer el 3 y luego el 7 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Y el 7 dice, angustiado él y afligido, fíjate, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús estuvo a la altura de cada una de las situaciones por las que el Padre le pidió pasar. Así fue el ministerio del Señor Jesús. Y tú y yo, ¿qué? ¿Queremos que nuestro ministerio, que nuestro servicio a Dios sea diferente? No hemos entendido aún el ejemplo que nos dejó el Rey del universo, que fue capaz de humillarse a sí mismo por amor. ¿No lo hemos entendido? A veces no lo entendemos, ¿verdad? A veces todavía seguimos aferrados a nuestra carne, queremos tener privilegios, queremos tener prebendas, queremos ser intocables, que no nos señalen, que no nos corrijan, que no nos humillen, que no nos menosprecien, que no nos hablen feo. No, hermanos, estamos equivocados. Este pensamiento es un pensamiento equivocado a la luz de la palabra de Dios. El seguir a Cristo se sufre. Se sufre. Esto no es un secreto. Esto no es una revelación ahorita. ¿Cómo? No, me tuvieron engañado todo este tiempo. No,
El Señor Jesucristo lo dijo desde el principio: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ya venció al mundo. ¿Y de qué manera lo venció? ¿Confiamos? Confiamos de tal manera en poner nuestro ministerio en las manos de Cristo y decir: Señor, si tú dices que el ministerio se sufre, pues a sufrir, ¿verdad? Deberíamos, por voluntad propia, rechazar cualquier exaltación. Por voluntad propia, rechazar cualquier exaltación. Deberíamos humillarnos a nosotros mismos. ¿Cómo que humillarnos? ¿No? ¿Cómo crees que yo me voy a humillar? ¿En serio? Digo, si no eres creyente, entiendo el conflicto, ¿verdad? No pasa nada, entiendo perfectamente el conflicto. Pero si tú eres un hijo de Dios y le pones peros a humillarte a ti mismo, creo que no nos estamos entendiendo. Creo que no estamos entendiendo el ministerio del Señor Jesús. Cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo seguramente ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero a veces nosotros oramos a Dios con una falsa confianza, con una falsa resignación. Señor, si tú quieres, pues de modo que pase esto. Pero en nuestro corazón decimos: que no pase, 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 ¿verdad? Y cuando pasa: ay, Señor, ya me hiciste pasar por esto. No, hermanos, tenemos que estar realmente confiados en que lo que Dios va a hacer, eso es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Así es como aceptamos nuestro ministerio. El Señor Jesucristo, el Padre le dijo: sí, esa va a ser mi voluntad, y vas a pasar, y vas a beber esa copa. Y el Señor Jesús la bebió, y estuvo a la altura de cada circunstancia. Fue tratado injustamente. ¿Alguna vez has sido tratado injustamente? ¿Sí? ¿Y qué haces? A mí ningún García le van a hacer esto, a mí me voltean el apellido y no saben cómo me pongo, ¿verdad? Así somos, ¿verdad? Así somos, es nuestra carne. Pero el Señor Jesucristo, en todo su ministerio, dijo: injustamente tratado, y él callado. Él dijo: estoy haciendo la voluntad del Padre, esto es lo que tengo que pasar. ¿A qué te estás resistiendo? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Qué ministerio te ha dado para que lo sufras y te estás resistiendo? No lo hagas, hermano. Viene mucha bendición. En serio, te lo digo por experiencia propia. No porque me guste sufrir, es horrible. El ministerio se sufre. Y conforme el Señor te va dando mayor responsabilidad, más son los ataques y más es el sufrimiento. Pero eso no debe atemorizarnos, porque ¿sabes qué? El Señor Jesús ya venció al mundo. Él ya lo venció y nuestra confianza está puesta en Él. Dios es un Dios de amor y misericordia y nos hace aceptos por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos ganado nada, no somos nada, no merecemos nada, no tenemos nada a qué aferrarnos. Seamos agradecidos más bien, obedeciendo como lo hizo el Señor Jesucristo, sufriendo el ministerio, sabiendo que nuestras buenas obras, aquí agárrate bien, ¿sí? Ponte tu casco, no queremos heridos, presta atención para que alcances a esquivar. Seamos agradecidos porque fíjate lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos somos pecadores, hermanos.
Redimidos, sí, pero somos pecadores. La única razón por la cual tenemos acceso al Padre es por la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros no hemos hecho nada bueno, nada. Somos como suciedad. Todas nuestras... Oye, pero es que yo he hecho mucho, yo he ayudado muchísimo. Sí, esas justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Basta ya de engrandecernos a nosotros mismos. El único digno de honra y alabanza es Dios Todopoderoso. Basta ya de engrandecerme, de querer recibir alabanza, de querer recibir pleitesía. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? No tengamos más alto concepto de nosotros mismos. El que sí podía tenerlo, no lo tuvo. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué tú y yo estamos aferrados a algo? ¿A algún reconocimiento? ¿Por qué creemos que merecemos algo? No lo merecemos. El ministerio del Señor Jesús tiene un objetivo muy claro. Fíjate lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Ya estoy terminando. Mirad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y esa es la parte en la que quiero que prestes atención. Porque si bien nosotros como varones tenemos una enseñanza ahí para prestar atención, ¿sí? Que tomemos como ejemplo al momento de amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Fíjate de qué manera tenemos los varones que amar. Así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Ojo, el ministerio del Señor Jesús. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está el propósito del Señor Jesucristo. Que tú y yo seamos presentados, porque acuérdate que tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Que el Señor Jesucristo hizo todo esto para que seamos presentados delante de Él sin mancha, sin arruga, gloriosa. ¿Lo hacemos, hermanos? Nuestro ministerio es así, buscamos esto, buscamos los mismos fines que el Señor Jesucristo. Si no lo hacemos, estamos rechazando el llamado que el Señor Jesús nos ha hecho como hijos de Dios. ¿Qué está pasando con nuestro ministerio? A lo mejor tú piensas que porque no sirves aquí en la congregación no tienes un ministerio. No, tienes un ministerio. Lo que pasa es que no lo estás haciendo. Probablemente. A lo mejor sí lo haces en tu casa, ¿verdad? Pero todos los hijos de Dios tenemos un ministerio, en la iglesia y fuera de la iglesia. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, tenemos una hermosísima promesa, y ya con esto voy a concluir. Si es que hemos creído verdaderamente, y si es que hemos respondido fielmente al llamado para el ministerio que Dios nos llama. Segunda de Pedro 3, 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, ¿quiénes están en espera de estas cosas? ¿Quién? Amén. Esto es para ti, escúchalo, Fíjate, si estás en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por Él, por el Señor Jesucristo, sin mancha e irreprensible, en paz. Oremos. Señor Todopoderoso y Padre bendito, gracias por esta palabra que nos das. Gracias porque en tu palabra encontramos todas las cosas necesarias para corregirnos, para instruirnos, para edificarnos, Señor, para conocerte,
para crecer espiritualmente, para ser preparados para toda buena obra. Señor, gracias. Gracias porque hoy tenemos en este país la oportunidad de hablar tu palabra libremente. Ayúdanos para que todo esto que hemos escuchado hoy no quede simplemente en palabras inertes que quedan en el aire y que se las lleva el viento, sino que sean una realidad de nuestra vida. Que saliendo de aquí empecemos, que al terminar este culto empecemos a practicarlos con nuestro hermano de al lado, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Que realmente cumplamos el ministerio para el cual nos has llamado, siendo imitación de tu Hijo Jesucristo, que vino a ser ejemplo en todo. Gracias, Señor. Qué maravilloso ejemplo nos diste y qué maravillosas promesas nos das también a los que somos tus hijos, a los que hemos creído, a los que por la fe hemos alcanzado la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a